Hola. Okay. Then we need a more church. Nina Maria, che guapa! Namaste and good morning, good afternoon, everyone. So, how you are feeling in India? Woo! Super! And how many of you came for the first time in India? Wow! You're all from Mexico? Okay? Latin America. Latin America? And others? Finland. Oh wow! Finlandia. Yeah? Romania? Okay. So, and rest of the people, I think we all are from India. We welcome you all. Thank you. And so today's topic is women in conflict zone. All women must be protected in zones of conflict, especially as they are rarely the ones that initiate conflict and violence. It is vitally important that safe zones be created and maintained for them where they and their children may be protected, fed and nourished correctly, including access to post-traumatic stress disorder therapy to ensure they heal their emotional wounds and have the conditions, despite the prevailing violence, to establish a sound basis for them to rebuild their families and communities in peace and security. If you help a man, you help one person. If you help a woman, you help the entire village. The way to approach and help survivors is based on the severity of the trauma and its effects on their level of functioning. And it also depends on whether environment they are in. The more stressful they feel, the less likely they are to recover completely. The process of recovery may take days to weeks and sometimes months. It is important to uplift the women's morale in a conflict zone by having a positive conversation. The most important thing, what they need during that period is counseling so that they can overcome the fear, the loss, the grief. It is indeed to sit with them and let them open up. Sometimes all they need is a person to talk whom they can trust. So how do we gain the trust of women in the conflict zone? With love, empathy, physical gestures, to let them know that I am your friend who came here for you, to help you, to support you. When the trust is formed, then comes the therapeutic approach by talking to them, to reassuring them they are safe, to show them again the beauty of love, joy, peace, to teach them to open up or talk to other people, encourage them to participate in the community activities. Slowly they will be able to come out of their grief. Next step would be to encourage them or teach them yoga or exercises to make them physically healthy.
Meditation, slow, relaxed breathing, chanting will help them in self-healing, which is very much needed. Make them empower by educating them on vocational trainings like tailoring, like making handicrafts, so that they can earn their own living. Teach them to build up self-confidence so that they can again stand up on their own feet. This will enable them to take charge of the situation. Teaching them self-love will help them to heal inside wound. Another group of conflict zone is, do you know who? Pregnant and lactating mothers, right? So who should be given even more help to access the conditions mentioned earlier, and also access to information and support relevant to the lifelong impact of the mother's love, word, imagination on her future child. These are qualities that are not entirely dependent on the physical environment. Mothers can learn how to easily and effectively secrete the well-being hormone. Well-being hormones, that is oxytocin, endorphin. Oxytocin is a love hormone, endorphin is a relaxation hormone. This will give her and her baby the conditions to greatly counteract the surrounding violence. By the mother's learning to give prenatal imprinting such as, my baby, you are loved and wanted. Even though there is fighting going on around us and we don't have the ideal conditions to blossom, we can live in our bubble of love, happiness that you are on growing and coming into the world, where you will be able to bring your gift of love, peace, wisdom, and we can create the love we long for, feel love for all beings. Together we can create the world we long to live in and become an example for our people. So here I just want to conclude with the song that Healed the World by Michael Jackson. Let's make a better place for you and for me and for the entire living beings. Thank you. Cheese. Vamos, lindo. Vamos a empatar los cartelones, yo también voy a ir en español. ¡Eso! ¿Les parece? Sí. Perfect, perfect. I will speak Spanish. No, ¿Te ayudo? esperen, a ver, ¿dónde está mi presentación de la descargo ella? En el escritorio. Está llena de cosas. ¿Y dónde está la chica? ¿Y dónde está nuestra...? Can you- Ya, acá ya la encuentro. Ah, ya. Todos y todas, Namaste, Shalom. Nos sentimos muy contentos de estar acá en esta charla de mujeres, conflicto y violencia. Mi nombre es Lina Arbeláez y me place mucho estar acá. Creo que es una excelente oportunidad para contarles este tema que nosotros trabajamos. Y trabajo desde la Universidad Manizales y represento con honor mi universidad, porque pues parte de lo que hago lo hago para esta universidad. Entonces, quiero contarles que el país que vengo, yo soy de Colombia. En Colombia tenemos 50 millones de personas, de habitantes aproximadamente, y aproximadamente la mitad de la población, para ser más exactos, 51.4% somos mujeres. De ese 51 por 4% que somos mujeres, es decir,
1.700.000, aproximadamente 2 millones viven en zonas rurales dispersas y 1.850.400 en zonas rurales que son catalogados como centros poblados. Esto es muy importante porque es una gran población que muestra que hay mujeres en todas partes de Colombia y una concentración muy grande en esta zona rural. Las mujeres que viven en el campo muchas veces no tienen otra opción sino que dedicarse a las opciones de su casa, a dedicarse a ayudar en los cultivos, a ayudar con animales, a ayudar en cosas que son de su hogar. Y según el DANE, que es quien lleva todas las estadísticas de Colombia, solamente el 16% de estos hogares tiene acceso a servicios públicos. Es decir, nos vamos a encontrar muchos de esos hogares no tienen acceso a todo lo que es saneamiento, a todo lo que es energía, no tienen acceso a todos los servicios públicos. Entonces ustedes ya se podrán imaginar estas pobres mujeres que muchas veces son madres de familia, no tienen acceso muchas veces a estos servicios. Adicional a esto, muchas veces no tienen acceso a educación. La educación de estas mujeres es básica. Nos encontramos que la mayoría solamente saben leer y escribir y pocas tienen oportunidad de ir a escuelas. No tienen escuelas muy cercanas, son escuelas muy básicas y muchas veces nos encontramos en una sociedad que les permite es hacer trabajo de campo y no irse a hacer otras actividades. Entonces, las instituciones educativas como la que yo trabajo, quiero hacer como un gran homenaje a esta universidad y a este rector, a Guillermo Orlando Sierra, porque ayer lo hablaba con mis compañeras de la TAM y es importante que a veces los hombres también nos empoderen y creen en nosotras como mujeres para llegar a otras mujeres y a otros sectores que no podemos llegar tan fácilmente. Entonces, actualmente nosotros estamos trabajando, no solamente nos concentramos en la capital, en las ciudades, sino que tenemos unos proyectos de llegar al campo, de llegar donde estas mujeres para que ellas tengan opciones de generación de riqueza. Pero para nosotros la riqueza no es solamente la generación económica, la generación de riqueza va más allá de la economía, va hacia la riqueza espiritual, hacia el empoderamiento, hacia todo lo que puede hacer la mujer. Entonces para nosotros es muy importante todo lo que nosotros hablamos del emprendimiento consciente. Y es así como desde el año 2010 creamos una unidad de emprendimiento que hace un trabajo en todo el país y llega a zonas de conflicto. Llegamos a una zona que es muy peligrosa, ahora les contaba a mis compañeras, hay 10 grupos al margen de la ley, desde que hay carteles, hay guerrilla, y esa zona es la que yo llego con equipos, llego con otras mujeres y tratamos de empoderar a otras mujeres para que ellas tengan acceso a educación, tengan acceso a formación. Actualmente estamos trabajando con el gobierno de Canadá y de Colombia en un proyecto donde ellos nos dan recursos para poder formar 1.710 mujeres y poder que ellas tengan capital semilla o capital de apoyo y puedan empezar a crear su propia empresa. Ahora lo decía mi compañera Nadia de nuestra delegación y que por ella estamos acá, muchas veces a estas mujeres les da pena hasta hablar porque nunca han salido de sus casas. Son mujeres que tienen miedo. Nosotros llegamos a poblaciones que son negras, poblaciones que son desplazadas y la única persona que soy de color, que es mona de este proyecto soy yo. Entonces cuando yo llego a estas zonas que hay que recorrer muchas horas para poder viajar, es casi una zona selvática, muchas veces cuando uno llega ellos son muy introvertidas, muchas veces no creen que nosotros les podemos ayudar. Entonces es todo un proceso para que ellas puedan abrir su corazón y recibir todo lo que nosotros les queremos dar porque lo hacemos con muchísimo amor. Entonces viajamos muchas horas para poder decirles que sí se pueden y que se pueden empoderar y hacer cosas maravillosas. Lo que nosotros queremos es además que estas mujeres empoderadas descubran todo su potencial, las capacidades y competencias que cada una tiene
Y para nosotros es muy importante que se conserven las tradiciones de las culturas, entonces tratamos que creen proyectos ancestrales de costura, y mientras tejen van tejiendo su historia, van olvidando, porque muchas de ellas han sido víctimas de violencia, muchas han sido violadas, muchas han sido maltratadas, no tienen las condiciones necesarias para tener una calidad de vida. Muchas veces la misma sociedad con quien viven les ha negado absolutamente todo a estas mujeres, y ver ese antes y ese después de que nosotros llegamos a estas poblaciones es bastante bonito. También estamos trabajando en otra zona que se llama Caribia, que es al norte del país, donde es un corregimiento de indígenas, donde las mujeres están trabajando caña flecha y tampoco tienen absolutamente nada de servicios públicos, y están haciendo sombreros, manillas, pulseras y todo lo tradicional, que es muy bonito porque tratamos que también se pueden, pero que conserven los productos ancestrales, también las trenzas y los productos que siempre hacen. En la universidad creamos otro programa que se llama Universidad en el Campo, y este programa lo que busca es que las mujeres en el campo no vayan a la ciudad, que se vayan a la universidad a estudiar, sino que creamos una universidad para que vayan nuestros compañeros van a las zonas rurales, dan las clases en la zona rural in situ, y crean proyectos que estén acordes a las fincas donde ellos viven. Entonces creamos proyectos que se llaman Universidad en el Campo, y tenemos expertos de todo tipo que van donde están estas personas. Para nosotros ha sido muy importante crear alianzas estratégicas e internacionales para esta capacitación y capital de apoyo. Y nosotros hacemos un llamado porque sabemos que la unión hace la fuerza. Cuando nosotros nos unimos y trabajamos más para hacer este tipo de proyectos, seguro que podemos llegar a muchísima más gente y empoderar a muchísima más gente. Nosotros estamos haciendo un granito de arena, pero lo que queremos hacer es grandes cosas, y sabemos que las alianzas son un tema importantísimo para nosotros. Por eso los invitamos a que personas de cualquier parte del mundo quieran unirse, y si quieren conocer más de estos proyectos o lo quieren hacer en sus países, pues nos cuenten, porque consideramos que el conocimiento es para compartirlo y queremos llevar este tipo de programas que ya hemos validado a que lo hagan en otras partes y se enteren que es posible empoderar a la mujer rural y a la que está en conflicto y a la que no ha tenido oportunidades. Las mujeres tenemos esa capacidad de transformar el mundo y exigir un mundo mejor a partir de la educación y participación en diferentes estamentos. Y como dice Luis Michel, cuidado con las mujeres cuando se sienten asqueadas de todo lo que las rodea y se sublevan contra el viejo mundo. Ese día nacerá el nuevo mundo. Muchas gracias. Que siempre, si quiere ir ella se va. I'm so sorry for that. Hi everyone, myself Deeksha Kalra from Ludhiana, India. Till now we were talking about the conflict zones from all over the world on the global level. But I would like to talk something which starts from home. So for all of us, the safest place we call is home. If we have the conflict zones at the home level, what do? The women, they call the safest place for them is home, but they are most unsafe. Many of them are unsafe in their own homes. They are going through domestic violence, emotional violence, financial violence, and many more. So I would like to talk about something on the local level, from the domestic front, than on the global level till now, what I have thought of. I myself has gone through domestic violence for 8 long years. After that, I got separated. I have a 12-year-old son. So few of the points which, through my perspective, are that what makes a woman stay, that she is unable to come out of that zone of violence, that what makes her stay, despite of being isolated, low self-esteem, lack of family support, and especially
lack of community support. So despite of that, she stays there because the people make them believe that you cannot do anything without us. You go out of the house and you cannot earn on your own, you cannot build your own house, you cannot take care of your kids without our financial help. But that's not true. Once you believe that you can do it, it means that you can do it. So you don't need to stay for all these things in that conflict zone for the rest of your life and keep your and your kids' life in trouble. So in this case, I was very lucky that I got a family which supported me a lot, and my parents, I'm blessed to have parents like them. And yes, I created the support from the community on my own. I stood by myself. I thought that yes, I'm going to do it. What if I won't be standing for myself? Nobody's going to stand for me. So I had to create that, you can say, the society support and the financial support. So I started working, I started my own business, I even fall down a lot of times. Then I created more opportunities for myself, so I keep on going. So what are the changes which are important to bring this zone of conflicts in the local level in our houses of domestic violence and many other? That most important is education. The gender sensitization is very important. What I feel that gender education-based violence should be in the curriculum of the schools. It should be taught in that way that we should realize that this is a very, very important topic, because the home is that place from where all the good people are created, even the bad ones also. So we have to create that zone in our house so that we should give the best environment to our family. So here I would share a short story of myself. After getting married, I got married at the age of 20. So I really want to pursue with my education, but my law somehow didn't wanted me to. So, but I was very sure that I'm going to do it, because I could see that the kind of violence I was facing in that family could take me nowhere. So I have to stand by myself, and I pushed myself that I have to study despite of all the odds. So I took up my education, and my family really supported me in that. So I just want to come up with this, that you have to overcome the habit of helplessness. You need to change yourself before the situation changes. Belief comes from the realization that people treat the way you let them treat yourself. And your relationship with others reflect the way you treat yourself. So you have to treat yourself the queen way, so the people will treat you that way. And the first step of the cycle of the abuse in fantasy is that we feel that things will go better. Don't look for help. Don't only ask for help all the time. Nobody is going to come and help you. You have to help yourself, because you are the only one who can take actions for yourself. Nobody is going to take it for you. So if you are in an abusive relationship, please mind that don't go for any kind of revenge, because that is ultimately going to put your family and you into more trouble. So pick up your stuff, leave that place, build a new life for you and your kids, start your own work, and put your energies into healing. I still remember that awful night of my life when one of our conversation went so bad that he ended up hitting my son. And he went to his grandfather and asking him that please save us, otherwise the dad is going to kill us tonight. And he closed the door, and he said, I am not liable for anything. He may do whatever he wants, and if you want to save yourself, you can call the police, call your family, call your nanu or anybody, but I am not liable for anything. So that day I realized that I saw my son begging for his own life in front of someone, and I was just standing there and could do nothing. So that was the time I decided that this is enough, I have to take a step for myself. So the conflict zone starts from the home. First of all, we have to start impacting that areas. That's very important. So, and don't focus on punishing that person anymore, because that doesn't matter at all. Because that person has already gone from your life. Move forward, heal your wounds in the only way you can get your life back. Stand up for yourself, because nobody is going to do it for you. Thank you.
Ahora esperemos que la tecnología se dé. Hi, how are you? Are all you English speaker? Spanish speaker? Okay, I will speak in Spanish. Exactly what I say in Spanish you can read in the presentation. It's democracy and majority, okay? Nadia, thanks for the invitation. It's nice to be here in the World Economic Forum. The first time I am here in India, and it's a pleasure. Yo voy a hablar de violencia política, dado que soy estratega de campañas y me dedico a manejar campañas y he hecho campañas de muchas mujeres, a favor de mujeres y en contra también de mujeres, cuando he tenido que llevar campañas de candidatos. Yo no sé cuántos de ustedes han visto esta película que se llama The Contender. Es una película del año 2000 que les recomiendo ver, donde muy con la visión Hollywood, pero queda muy claro lo que es la violencia política contra la mujer, donde ella es la candidata a vicepresidenta de los Estados Unidos por decisión del presidente de Estados Unidos. Fallece el vicepresidente y el presidente, que ya va de salida, quiere escribir la historia en Estados Unidos, haciendo que la primer mujer vicepresidenta sea alguien nominada por él. Y todo lo que pasa a lo largo de lo que sucede. Esta mujer fue la primera mujer presidenta del Tribunal Federal Electoral en México, que es Mari Carmen Alanís, y bueno, la definición que ella da de violencia política es todas aquellas acciones que reducen o anulan el conocimiento y el ejercicio de las mujeres de sus derechos políticos y que afectan sus prerrogativas en su desempeño público. ¿Por qué esa violencia contra las mujeres? Es un tema cultural, es un tema que tiene que ver con paridad, es un tema de que tenemos en Latinoamérica lugares donde está prohibida siquiera que las mujeres hablen o participen. Nosotros tuvimos en México el año pasado elecciones donde 17 candidatas mujeres fueron asesinadas. Otras tantas que ganaron hasta el día de hoy no han podido tomar posesión porque en sus poblaciones, sobre todo indígenas, no las dejan asumir el cargo por un tema de usos y costumbres donde las mujeres prácticamente no tienen ningún derecho. Y entonces, bueno, ¿por qué a las mujeres siempre las nombran candidatos los partidos en todas aquellas regiones donde siempre han perdido, donde una mujer no tiene posibilidades de ganar, pero que cumplen ya con la cuota, que yo estoy totalmente en contra del tema de las cuotas, pero bueno, peor es nada, me han dicho algunas mujeres que se conforman con las cuotas, y que en los partidos políticos, con tal de cumplir con lo que la ley exige, bueno, pues los espacios a donde van las candidatas pues tienen que ver con todas estas condiciones, y llegamos al extremo más grave, que es el tema de los feminicidios. Un tema no solo en México, un tema que estamos viendo en muchos lugares, y que de una u otra manera tiene que ver con esta parte, ¿por qué la violencia se tolera? Y en muchos lugares se aplaude. Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale. Y en una campaña política pasa exactamente lo mismo. Con el fin y el objetivo de ganar, no importa que digamos, que hagamos, el objetivo es ganar. Si hay que descalificar a una candidata, todo lo que le encontremos, más lo que le inventemos, y además hacia una mujer por cuestiones culturales,
de alguna manera son mal vistas muchas cosas que en nuestras culturas, esta cultura masculina y del macho, prácticamente no pasan. Pero resulta que lo peor somos nosotras mismas. No es un tema de si los hombres y las mujeres. Nosotras, ¿por qué no votamos por mujeres? ¿Por envidiosas? ¿Por celosas? ¿Por qué? ¿Por qué no votamos por mujeres? Quien vota por las mujeres son los hombres, no nosotras las mujeres. Porque si en el mundo somos mayoría las mujeres, somos en muchos lugares el 51, el 52%, no ganamos elecciones. Y esa es la gran pregunta que tiene que ver con esto. ¿Por qué nosotras mismas llegamos a esto? Y pues cuáles son los elementos que nosotros tendríamos como instrumentos para poder defendernos. Indiscutiblemente el rol que están jugando las redes sociales, que puede ser el gran instrumento ya de empezar a presionar. No sé si en sus países hay ese movimiento del Me Too. Ahorita en México es un escándalo porque el bajista de uno de los grupos de rock más conocidos en México, Botellita de Jerez, fue acusado a través de la plataforma de Me Too Músicos de supuestamente una chica que abusó de ella hace más de 10 años. El tipo parece que no resistió a la presión y se suicida hace 2 semanas. Yo creo que el cuate traía muchas broncas antes de eso y a lo mejor fue la gota que derramó el vaso, pero de alguna manera, de uno o de otro lado, esto es lo que se ha utilizado, donde el Me Too lo que permite hacer es visible y darle voz a quienes no han tenido la capacidad de tener esa voz de una manera anónima. Y entonces, pues podemos usar las redes sociales para denunciar, hacer público, ver si es un tema de cultura, es un tema de dónde se origina, si es el otro equipo de campaña. O sea, tenemos una serie de elementos, pero al final del día, ¿qué hacemos para combatir este tema de la violencia y volvernos las supermujeres, las superwomen que cada una de nosotros somos, que nadie tiene el derecho de pisotearnos? ¿Y ese derecho dónde se acaba? En cada una de nosotras, en la medida que nosotras tengamos un algo que normalmente tenemos no en el piso, sino abajo, que se llama la autoestima. Y mientras la autoestima, que es esta parte que nos motiva, pues primero a echarle para adelante y la otra a no dejarnos, pues yo creo que este tema del willpower es un tema que nos tiene que sacar. Pero ¿desde dónde viene el problema? Y el problema viene desde casa. Nosotras como madres venimos de una asignación de roles. Y nosotros como madres asignamos también roles. Y esos roles nosotros seguimos fomentando la cultura del falo es el que manda, porque el falo es el símbolo del poder. La vagina se jode, porque pues este es un tema de power, y eso es el power. Y entonces con este video quiero resumir esta parte. Espero que se escuche. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do, and just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aww. My name is Dakota and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl.
Run like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. No. Yeah, so the girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, don't know what it really, if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down because during that time they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swim like a girl? Keep doing it because it's working. Somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing. That's their problem, because if you're still scoring and you're still getting to the ball in time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Why can't run like a girl also mean win the race? Depende de cada una de nosotras, de nadie más y hasta donde queremos. Y yo siempre tengo un grito de batalla que de toda mi vida me ha sacado adelante, que se llama agarre. Y el agarre significa let's go. Agarre. Thank you. Well, we are finished. Yeah. Questions, but we are finished. Only for the time.